vamos a entrar en este tema de escatología. La Biblia es un libro profético, dado que entre el 25 y el 30% de la Biblia es profético, y por esa razón tenemos que estudiar las profecías. Lógicamente que ese porcentaje no es solamente profecías de las cosas que van a acontecer, sino de diferentes aspectos, porque hay profecía con respecto al nacimiento de Jesús, con respecto al ministerio de Jesús, con respecto a su resurrección, profecía con respecto a Israel, a las naciones, etcétera, etcétera. Bien, nosotros vamos a entrar en un tema que en cierto sentido es un poco complicado, porque básicamente hay tres líneas de interpretación. Básicamente, hay tres líneas de interpretación. Yo no sé si voy a llegar hoy a explicar esas tres líneas, y si no, mañana vamos a entrar en las líneas de explicación. Simplemente esas explicaciones tienen que ver con respecto al arrebatamiento de la iglesia, porque están los premilenialistas, los postmilenialistas. Entonces los premilenialistas, ¿qué creen? Que antes del milenio la iglesia es arrebatada. Postmilenialistas creen que después del milenio viene el Señor. Y están también los que creen lo que la iglesia ha de pasar la gran tribulación, que sería postmilenialista. Entonces estos tres grupos son las tres teorías, pero ahora vamos a entrar en lo más básico y lo más elemental. Entonces entramos aquí, escatología. ¿Qué significa la palabra escatología? Ustedes lo tienen en los apuntes. Algunas cosas les voy a decir están en los apuntes y otras no están. Entonces cuando digo que no están, por favor tomen nota. Esto sí está en los apuntes. Escatología, escato. Quiere decir último, o logia es tratado. Significa tratando de las últimas cosas. Entonces esta palabra es una palabra compuesta de dos significados, que quiere decir el tratado, el estudio de las últimas cosas. ¿Qué es la escatología bíblica? Porque hay escatología bíblica y extrabíblica. Es el estudio de las cosas que están por acontecer. Algunas están aconteciendo, otras están por acontecer. Entonces, cuando estudiamos la escatología, yo quiero pedirle que usted preste atención a lo que voy a explicarle ahora, porque tenemos que ver también en esta noche cuándo comienza la escatología. Eso tiene que ser muy claro en nosotros. Tenemos que tenerlo claro. ¿Cuándo comienza la escatología? Entonces, por eso tenemos que ver en los tres tiempos de la profecía, o sea, profecía escatológica. La profecía escatológica, hay cosas que se cumplieron, hay cosas que se están cumpliendo, y hay muchas cosas que estarán por cumplirse. Entonces, en esos tres tiempos tenemos la escatología. Bien, entonces ahí usted tiene una serie de versículos. Es según la escritura, es parte del plan divino y eterno por medio de los siglos. También vamos a mirar qué significa los siglos. Esto también entra dentro de lo que sería la escatología. Por ejemplo, podemos leer solamente uno de esos textos. Espero que ustedes lean todos esos textos que están en sus apuntes. Y uno de esos versículos lo encontramos en Efesios, capítulo 3, en el versículo 11.
ahí encontramos las cosas que han de acontecer o las cosas proféticas. En Efesios, en el capítulo 3, versículo 11, nos dice lo siguiente: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, conforme al propósito eterno. Quiere decir que Dios tiene un propósito eterno. Entonces Dios acá le está hablando en este capítulo. Es un capítulo tremendamente interesante y quiero decirle que este es uno de los más grandes capítulos, prácticamente casi del Nuevo Testamento, Efesios 3. Hay una riqueza extraordinaria en este capítulo 3. Una de las cosas que va a mencionar en este capítulo 3, la razón por la cual Dios llama al apóstol Pablo, y otro de los grandes privilegios que la iglesia tiene, y que la iglesia gentil está dentro del cuerpo de Cristo, que los gentiles son salvos igual que los judíos. Por eso habla del propósito eterno de Dios. Ya que estoy hablando de esto, los judíos no aceptaban hasta el día de hoy, no aceptan a los gentiles, pero es porque la venda en sus ojos le impiden ver el eterno plan de Dios. No quiere decir que los gentiles son agregados después de la muerte de Cristo, no. Ya en Génesis 12 ya está hablando, y es un capítulo que hay que volver a estudiarlo y reestudiarlo, porque hay cosas que la interpretamos mal en el capítulo 12 de Génesis. Y dentro de ese capítulo 12, Dios pacta con Abraham y dice: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dice toda, están incluidos los gentiles. ¿Y en qué simiente? ¿Cuál es la simiente? Cristo. Entonces ya Dios había pactado en Abraham. En el gran pacto de Dios en Abraham ya estaban incluidos los gentiles. Esto también tenemos que verlo dentro de la escatología, porque dentro de la escatología ahí tenemos que ver la gran importancia de los gentiles dentro del gran plan de Dios. Entonces vamos a tener que ir viendo varias cosas que dentro del concepto son ciertos misterios para algunos. Bien, entonces vamos a el inicio de la escatología. Acá yo les dije algo y quiero explicárselo. ¿Cuándo da inicio la escatología? Se da inicio en el día de Pentecostés. O sea, en otras palabras, en el día de Pentecostés comienzan a cumplirse las profecías finales. Esto usted no lo tiene en los apuntes. Anótenlo. Esto no está. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se coloca de pie. Y solamente tomé 2 versículos porque hay varios versículos donde habla sobre varias cosas. Y mire lo que dice Pedro. Preste mucha atención. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ellos estaban hablando en lenguas, hablaban en todas las lenguas que existían en ese entonces y todos les entendía. Y mire lo que dice el profeta Joel y que Pedro lo menciona en el versículo 17. Y en los postreros días. ¿Qué quiere decir los postreros? En el tiempo final. Entonces yo tengo que ver la escatología como Dios la ve, no como yo la veo. Porque cuando yo miro la escatología, miro hacia un futuro. Pero dentro del plan de Dios no es así. Dios se fue moviendo en los tiempos.
Y una de las líneas de interpretación, esto ha causado mucha controversia, pero creo que la más cerca de la interpretación correcta es estudiar la escatología dispensacionalmente. No se preocupen por algunos términos, lo vamos a ir aclarando, vamos a tener tiempo, creo que nos vamos a tomar los 2 meses para entender bien esto. Yo ya le voy a mostrar hoy mismo lo que es las dispensaciones. Entonces, dentro de esa dispensación, ¿qué quiere decir? Tiene un principio y tiene un fin. Y Dios se fue moviendo por dispensaciones. En un tiempo principio que inicia esa dispensación y termina. Luego da inicio a otra dispensación. Y en esa dispensación está la dispensación de los últimos tiempos, lo que sería la escatología. Y por eso dice en los postreros días. ¿En qué día? En el que usted y yo estamos viviendo. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? En el tiempo final de Dios. En el tiempo final del trato de Dios con la humanidad. Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, en el derramamiento del espíritu es el inicio de lo que sería la escatología para Dios. Es la dispensación final del trato de Dios con la humanidad. Ya estuvo Dios tratando con el ser humano varias dispensaciones. Entonces, espero que le haya quedado en claro y si no, después, cuando finalizamos las clases, tomamos ese tiempo de preguntas. La dispensación final, estamos en el tiempo final, es del día del derramamiento del Espíritu. Joel lo menciona. Vuelvo a leer el texto, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que estaba ocurriendo en el aposento alto. Y en los postreros días, en el tiempo final, dice Dios habla, Dios dice, ¿qué va a hacer en los postreros días? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bien, después todo el contenido lo hace mención el apóstol Pedro. Bien. Yo quiero mencionarles rápidamente las razones. Esto ustedes los tienen en los apuntes. ¿Por qué tengo que estudiar las profecías? ¿Por qué tengo que estudiarlas? Bien, voy a hacer menciones simplemente rápidamente. Usted lo tiene, usted lee los textos. Yo no voy a leer los textos simplemente para ir introduciéndonos en el tema. ¿Por qué tengo que estudiar la profecía? ¿Por qué es importante? Hay personas que las he escuchado y la he escuchado varias veces, lamentablemente, que dice que no tiene ninguna razón que estudiemos las profecías. No hay ningún propósito. Y entonces se avolcan a lo que tiene que ser la vida cristiana práctica. Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar en comunión con Dios. Las profecías no tienen ningún sentido de estudiarlo. Yo le voy a mostrar que es un error gravísimo. En primer lugar, porque toda la profecía, todo el contexto general, toda la Biblia es inspirada de Dios. Y toda ella, dice la Biblia, es útil. Entonces la profecía es útil y tengo que estudiarla, dado que entre el 25 y el 30% es profecía. Tenemos suficiente motivo para estudiar la profecía. ¿Por qué? Porque ella hace un alto porcentaje, entre 25 y el 30%. Pero también, ¿por qué tengo que estudiar la profecía? En ella encontramos todo el plan de Dios. Yo no sé si vamos a poder abarcar todo esto, pero es muy interesante cómo Dios proféticamente va hablando y va revelando su plan.
Y el plan de Dios tiene palabra profética, tiene mensaje profético y tiene un plan profético para Israel, tiene un plan profético para las naciones, tiene un plan profético para la iglesia. Y usted va a ver cuando entremos en la parte profética de los acontecimientos finales que Dios tiene una dirección específica para las naciones. Para las naciones tiene un plan específico y que entran dentro del cuadro profético de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que estudiar? Porque así yo voy a entender cómo Dios se está moviendo dentro de ese plan. Y todas las cosas que están aconteciendo hoy mundialmente se van direccionando hacia el plan de Dios, se van direccionando a que se cumplan las profecías. No es una mera casualidad que el mundo entero esté en pandemia y que no puedan totalmente doblegar todas estas cosas que están aconteciendo mundialmente y que no puedan sobreponerse en la economía también, en la economía, y cómo se está moviendo todo de una manera tan extraordinaria que se va direccionando hacia el plan. Yo le acabé de mencionar dos, pero podría mencionarle 50 acontecimientos. Le estoy hablando de la pandemia y la economía, pero podría hablarles de las cosas que ocurren en las naciones, las cosas que ocurren en Israel, las cosas que ocurren en la iglesia, los cambios climáticos. En lugares hay calores como nunca antes y en otros lugares hay fuego y en otros lugares hay mucha lluvia. Todo eso está dentro del gran plan de Dios. Entonces voy entendiendo cómo Dios se va manejando en todo esto. Y esa es la razón por la cual tengo que estudiar, porque puedo ver a Dios tratando a la humanidad. La tercera razón, en las Escrituras encontramos abundante palabra profética, abundante. Yo quisiera que vayamos allí a Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 19 y 21. Esto ustedes, no digo que lo sepan de memoria, pero tienen que tener como uno de los textos importantes que usted debe siempre recordar. Hay versículos clave como Juan 3:16, Romanos 5:8, Romanos 6:23, etcétera, etcétera. Y este es uno de los versículos que usted tiene que saber. Tiene que saber. ¿Y qué dice en Primera de Pedro 2:19? Tenemos también, dice también, porque estaba hablando de Jesús, termina de hablar de Jesús y habla de Cristo, y él dice, pero tenemos algo más, tenemos a Cristo, pero tenemos algo más también. La palabra profética más segura, esa palabra profética que no falla, es segura. Mire, esta es la palabra que no tiene error, que no va a dejar de cumplirse. Acuérdase cuando estudiamos hermenéutica, que cuando estudiamos profecía, cómo estudiar una profecía, no estudiamos escatología, sino cómo estudiar profecía. Hay profecía determinante y hay profecías condicional. Las condicionales son cosas que Dios le promete al hombre, a la nación, con condiciones. Con condiciones. Dios le dio profecías a Israel, pero condiciones. Si la cumple, se va a cumplir la profecía. Si no la cumple, no se cumple. Es condiciones. A individuos también. Dios le dio palabra condicional. Pero lo que nosotros vamos a estudiar no son profecías condicionales. Son profecías determinantes. Se van a cumplir, sí o sí. Las profecías que da el libro de Ezequiel, las profecías que dan en el libro de Daniel, las profecías que dan en el libro de Apocalipsis, las profecías que dan en Segunda Tesalonicense, en Segunda de Pedro
y así unos cuantos libros más también, son profecías determinante. Entonces tenemos también la palabra profética más segura, al cual hacéis bien de estar atento. Entonces, ¿yo qué tengo que estar atento? ¿En qué tengo que prestar atención? En la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía me indica en el tiempo que estoy viviendo. Entonces, si yo no estudio la profecía, yo no me doy cuenta en qué tiempo. Y algunos dicen, sí, la Biblia dice, estamos en los últimos tiempos, pero ¿te está dando cuenta cómo Dios está trabajando en la humanidad? ¿Te das cuenta qué profecías se cumplieron? ¿Te das cuenta cómo los gobiernos están entrando dentro del carril de Dios? ¿Te estás dando cuenta cómo Dios se está moviendo en Medio Oriente? ¿Te estás dando cuenta cómo Dios se está moviendo en Europa? Y todo esto es la profecía bíblica. Y debo estar atento, porque cada noticia es el cumplimiento de una profecía bíblica. Por eso tengo que amar y tengo que sumergirme en la profecía bíblica. Bien, ¿y hasta cuándo yo tengo que darle la máxima atención? ¿Hasta cuándo? Dice en el versículo 19, la última parte, dice estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué quiere decir? Que la única luz que yo tengo es la palabra de Dios. La única luz que hay en el mundo es la palabra de Dios, como alumbra en lugar oscuro. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero que sale cada mañana indica que comienza un nuevo día. Y ese lucero tiene que ver con Cristo, que está indicando un nuevo día se inicia, una nueva etapa se inicia. Entonces debo prestarle mucha atención, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. El único argumento, la única interpretación es a la luz de la misma Escritura. Esto es una regla hermenéutica. La Escritura se explica por la Escritura. La Escritura no se explica por mis conceptos, sino por la Escritura. Entonces yo tengo que interpretar las Escrituras a la luz de toda la Escritura. Tomo un texto, lo interpreto con el contexto general de toda la Escritura. Y el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no es el deseo del hombre. El hombre escribía siendo inspirado por Dios. Acá lo dice, inspirado. Y esa palabra inspirado en el hebreo significa por el soplo de Dios. Dios sopló. Y ese soplo es el que te inspira a escribir. Ese soplo, y es lo interesante del soplo de Dios, porque el soplo de Dios no solamente los impulsa, sino que también el soplo de Dios es lo que te trae o lo que transmite, es vida. Por eso la palabra de Dios es viva, es viva, es viva. La palabra de Dios es viva. Entonces los hombres de Dios no escribieron cualquier información, informaron un mensaje de vida. Por eso insistimos vez tras vez, estudie la Biblia, métase en la Biblia, predique la Biblia, porque en la Biblia ahí está la palabra que tiene vida en sí mismo.
Bien, me estoy deteniendo demasiado en estos tópicos, pero hay más de 165.000 palabras proféticas. Imagínense, 165.000. Entonces tengo que estudiarla. Viene acá, nos da una serie de cosas, una serie de razones, nos da la seguridad y la confianza personal. Usted puede mirar ahí, 2 Timoteo, es tremendo lo que dice. Todo esto nos da una esperanza aún en la muerte. Todo esto, ¿por qué razón? Ahí usted encuentra las razones por qué estudiar. Y aquí sigue y sigue las razones por qué estudiar. ¿Por qué debo estudiar? Mire, 15 razones por qué debo estudiar las profecías. ¿Por qué tengo que estudiar? Hay razones. Pero yo quiero que veamos el tópico 8, el que está arriba de la página. Aquí usted va a ver que, ¿por qué tengo que estudiarla? Porque algunos dicen, no hay que estudiarla. Tengo que estudiar la vida cristiana. Vamos a ver qué me dice de la vida cristiana. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11. Segunda de Pedro 3, 10 y 11. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando de una palabra profética, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, va a ser destruido la tierra por fuego, por la ira de Dios. Y mire lo que nos exhorta ahora. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, todo va a ser destruido, todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santidad y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? ¿La profecía? La profecía me está diciendo que tengo que vivir de una manera santa y piadosa. ¿Por qué? Porque todo va a ser destruido, y si yo no vivo de una manera santa, también yo caeré bajo la justicia de Dios. Entonces observa todo esto, observa todas esas razones por qué debo estudiar las profecías. Bien, simplemente quería dejarles ese pequeño concepto, ¿por qué estudiar las profecías? Bien, ahora viene algo, bien, que ahí usted se va a dar cuenta qué es realmente la profecía. ¿Qué es la profecía? Cuando vamos a estudiar la profecía, ¿qué estudiaremos? ¿Qué deberíamos estudiar? ¿Qué es lo que deberíamos estudiar? Mire, son 16 temas. 16 temas. Si queremos ahondar en estos 16 temas proféticos, nos llevaría todo un año y sería muy corto. Tendríamos que estudiar, en primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia. Y esto ya sería algo para estudiar a fondo, porque hay varios conceptos. ¿Por qué hay varios conceptos? Yo les voy a dar el pensamiento de los conceptos que hay en cuanto a este tópico, y después más adelante voy a tratar de explicarle más detalladamente. Hay tres opiniones en cuanto a este tema. Primero, que los cristianos serán arrebatados antes de la tribulación. Acuérdese que habrá 7 años de tribulación. Esos 7 años son la semana septuaginta de Daniel. No se preocupe, creo que vamos a tener que tomarnos como mínimo una clase, explicar la semana septuaginta de Daniel, lo que se llama la semana 70.
Y la semana 70 abarca todo Apocalipsis. Eso sería la semana 70 según Daniel. Por eso hay que estudiar, cuando estudia la profecía, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. No se puede estudiar solo. Tiene que estudiar Daniel y Apocalipsis. Entonces están los que creen que el arrebatamiento es antes. Pero luego, a través de los años, fue surgiendo la otra interpretación, que consideran y tienen ciertos textos bíblicos para apoyarse y toman algunos textos, de que la iglesia va a ser arrebatado en medio de la tribulación. Tiene 7 años. En esos 7 años, se lo voy a explicar de aquí unos minutos porque le voy a mostrar una imagen. Allí el anticristo rompe el pacto con los cristianos, perdón, con Israel, rompe el pacto con Israel. Y allí son perseguidos. Antes de esa persecución, la terrible gran tribulación, porque la primera etapa es tribulación y la segunda es gran tribulación. En la mitad la iglesia es llevada. Esta es la segunda interpretación. Pero la tercera interpretación es que no hay arrebatamiento. No hay arrebatamiento. Es que hay una segunda venida visible del Señor. Y el Señor colocará sus pies sobre la tierra y comenzará el milenio. Entonces están esas 3 interpretaciones. Yo no voy a objetar estas cosas ni mencionar. Simplemente voy a decirle, darle una indicación nada más. Los que creen que el Señor vendrá visiblemente y que no arrebatará su iglesia son los adventistas. Por eso ellos creen, por eso se llaman adventistas. Advenimiento, venida. Y es una venida visible. Es una venida visible. Entonces ellos creen que no vamos a ser arrebatados y que no existe la palabra arrebatamiento y entra en ese conflicto. Pero bien, simplemente estoy dando un pantallazo ahora, un pequeño pantallazo, después vamos entrando lentamente a fondo. Después de estudiar el arrebatamiento, debemos estudiar las 70 semanas de Daniel, la que acabé de explicarle, que abarcaría todo el libro de Apocalipsis. Y lógicamente, entre nosotros, los evangélicos, los que creemos en el arrebatamiento y los adventistas, hay un mundo de diferencia en la explicación de las 70 semanas. Ellos interpretan de una manera y nosotros interpretamos de otra manera las 70 semanas de Daniel. Bien, el tercer tema que tendríamos que estudiar en el tema escatológico sería el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Y nos preguntamos, ¿aparece el anticristo en el Antiguo Testamento? Para nosotros sí, para otros no. Para nosotros aparece el anticristo en figura de reyes y en una figura de Antíoco. Eso lo vamos a ver cuando veamos Daniel. Antíoco, en la figura del anticristo. El cuarto tema que debemos estudiar también dentro de la escatología sería la gran tribulación. La gran tribulación. Lo que acabé de explicarles en esos 7 años, que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel y que abarcaría la tribulación y la gran tribulación. Para ser mucho más específico y más directo, la gran tribulación. Si vamos a dividir la tribulación y gran tribulación, si unimos estas dos, tendríamos que estudiar Apocalipsis 6 hasta el capítulo 18. Del capítulo 6 de Apocalipsis al 18. Ahora, si nosotros vamos a separar la tribulación, abarcamos del capítulo 6 al capítulo 11. Y si vamos a hablar de la gran tribulación, del 13
al 18. Espero que estén anotando. Bueno, pero acá una figura voy a mostrarle cómo se va a desarrollar esto, cómo se va a desarrollar estos acontecimientos. También debemos estudiar, en quinto lugar, la primera resurrección. Otro problema también. Por eso yo le dije, es un tema muy espinoso, muy complejo, porque para algunos hay hasta 7 resurrecciones, para otro hay 4 resurrecciones, para otro hay 3 y para otro hay 2. Es muy complejo. Hay varias resurrecciones, Bueno, pero bíblicamente la tendríamos, realmente bíblicamente la tenemos cifrado en 2 resurrecciones, la primera y la segunda. La primera resurrección y la segunda resurrección. Pero aquellos que creen en más resurrecciones aplican que la segunda resurrección son en etapas, Bien, vamos a ir viendo todo esto. Espero que Dios nos dé el tiempo y podamos ir mirando y saquemos cada uno su conclusión. Yo no le voy a forzar a nada, simplemente le voy a explicar lo que considero más acertado en la Biblia. La séptima cosa que tenemos que estudiar es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde todos los salvos seremos juzgados. Todos los que nos hemos convertido seremos juzgados. No para ser condenados, porque ya somos salvos y si resucitamos ya estamos glorificados. Ya el Señor nos dio el cuerpo glorificado y la eterna gloria. Simplemente para recompensar lo que hemos hecho en esta vida para Dios. Todo lo que nos hemos dedicado, nos hemos consagrado y le hemos servido. Ese va a ser el tribunal de Cristo. Esto va a abarcar prácticamente también, no digo tú una clase, pero la mitad de una clase va a llevar también para que hablemos del tribunal de Cristo. Después, ¿qué más tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar las bodas del Cordero. Aunque la Biblia no nos habla mucho, pero alguna indicación nos da de las bodas del Cordero. Algunas indicaciones. Entonces ya tenemos en la escatología que tenemos que estudiar 8 temas ya, pero no son todos. Vienen 8 temas más. 8 temas más. Y dentro de esos 8 temas está la revelación de Cristo. Noten que yo hice una diferencia aquí. Yo he colocado en el primer tópico el arrebatamiento. Y en este tópico, en el noveno, coloqué la revelación. Y que es cuando los adventistas creen que en esa revelación es el arrebatamiento. No es arrebatamiento, porque ellos no creen en el arrebatamiento. Es la venida visible de Cristo para gobernar. Pero aquí nosotros creemos que en esta ocasión el Señor se va a revelar a todo el mundo. En el arrebatamiento solamente lo verán los salvos. Y en la revelación todo ojo le verá. Bien. La 10ª cosa que deberíamos estudiar, el juicio de las naciones. Y esto también voy a dedicarme por lo menos la mitad de una clase, el juicio de las naciones. Porque hay muchas personas que confunden el juicio de las naciones con el juicio del trono blanco. No. Hay juicios escatológicos. En el 12º usted tiene 7 juicios. 7 juicios. Y dentro de esos 7 juicios está el juicio de las naciones y el juicio del trono blanco. ¿Y por qué los separamos? Por una sencilla razón. Hay evidencias que no está hablando del mismo juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de las naciones va a ser en la tierra y el juicio del trono blanco va a ser en los aires. Hay una gran diferencia. El juicio de las naciones que hicieron con respecto a los cristianos,
a los salvados, a todos sus hijos. Pero el juicio del trono blanco, ¿qué hicieron con su vida? ¿Cómo vivieron? Hay una gran diferencia y eso lo vamos a ver cuando estudiemos el juicio de las naciones y el juicio del trono blanco. Y también este juicio se confunde con el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque separa las ovejas de los cabritos. Y entonces dice, las ovejas somos nosotros y los cabritos. No, no. Ya cuando este juicio se haga, ya estamos en gloria, ya estamos con el Señor. Entonces, ese juicio del capítulo 25, los cabritos y las ovejas, no somos nosotros. Bien, el 11º tema que tenemos que estudiar, el milenio. Aunque en Apocalipsis nos habla poco del milenio, pero en el libro del profeta Isaías nos habla mucho del milenio. Nos habla muchísimo y de las características que va a ocurrir, de lo que va a acontecer en el milenio y cómo se vivirá en el milenio. Aunque también aquí hay controversia, en este tema hay controversia también. ¿Qué controversia hay? Hay controversia que hay un grupo que considera que el milenio es un número literal de 1000 años. Pero otros dicen que es una figura y que no tiene que ser determinadamente 1000 años. 1000 años. Bien, y hay razones por qué sí, por qué no. Hay razones. Vamos a estudiar también el milenio. Vamos a estudiar esto. El 12º tema que tenemos que estudiar como escatología son los 7 juicios escatológicos. Comenzando con juzgarnos a nosotros mismos. Dios no me manda a juzgar a mi hermano. Dios me manda a que yo me juzgue a mí mismo. ¿Dónde la Biblia dice? Júzguese cada uno antes de participar de la mesa del Señor. Este es el primer juicio. Este es el primero. Y así sucesivamente hay varios juicios más. El juicio del tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco, el juicio de las naciones, el juicio de Satanás, el juicio del anticristo, el juicio del falso profeta, los diferentes juicios escatológicos. Y bueno, y dentro de esos juicios está el juicio final, pero vamos a tomarnos un tiempo, y creo que esto va a llevarnos una clase, porque sí quiero detenerme, en el juicio final. Ahí tenemos para meditar, aunque como salvo no estaremos en ese juicio, pero reflexionemos cuando estudiemos este juicio. Reflexionar cómo va a ser ese juicio, qué reglas va a tomar el Señor para juzgar, qué cosa el Señor va a juzgar y varias cosas muy interesantes que en la Biblia me da la respuesta a cómo va a ser este juicio. La derrota de Gog, la última gran batalla del anticristo con todos sus ejércitos y el triunfo final del Señor. Y entonces allí cuando el Señor triunfe, allí va a ser la gran victoria final. Después tendremos el fin del mundo. Por eso, hermanos, cuando alguien te diga, estamos en el fin del mundo, no, falta mucho todavía. Esto no es el fin del mundo. Esto es el cumplimiento de las palabras proféticas. Antes que llegue el fin del mundo, se tienen que cumplir señales. Después de las señales, el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, la tribulación y la gran tribulación. Después de la tribulación y la gran tribulación, el milenio. Después del milenio, la última gran batalla. Y después de la última gran batalla, ahí recién vendrá el fin del mundo. Así que no estamos cerca del fin del mundo. Lo que sí estamos caminando hacia el arrebatamiento de la iglesia. Y por último, la eternidad. ¿Cómo será la
eternidad. Creo que a esta altura le habrán surgido algunas preguntas. Guárdenselas para después. Pero yo quiero detenerme en este gráfico que yo hice. Este usted no lo tiene. Si usted puede sacarle una foto o se lo envío, tal vez mejor. Bien, acá tenemos realmente una síntesis de lo que sería Apocalipsis. Usted lo ve así, no va a entender nada. Voy a explicarle paso por paso. Bien, pero vamos a comenzar un poquito antes del Apocalipsis. El Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Él asciende a los cielos, Hechos 1:11, asciende a los cielos. Después de ascender a los cielos, 50 días, viene el derramamiento del Espíritu, el texto que hemos leído en el inicio de la clase de hoy, cuando Pedro predica que comienza allí los acontecimientos finales. Bien, Apocalipsis capítulo 1. Voy a ver si me detengo en esto, tenía ganas de detenerme. Porque aquí está la revelación de Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, Apocalipsis 1 es la gran revelación de Cristo. Y en esa revelación, por favor, tome nota. En esa revelación, Juan está viendo a Cristo como sumo sacerdote. 2. Juan está viendo a Cristo como Dios. 3. Juan está viendo a Cristo como aquel que triunfó sobre la muerte y resucitó. 4. Juan está viendo a Cristo como el soberano que todo está rigiendo o todo está manejando. 5. Y él tiene a sus santos en sus manos. La gran revelación del Señor. Las 5 cosas de Apocalipsis 1. La revelación del sacerdote, la revelación divina, la revelación de la victoria sobre la muerte, la victoria sobre sus hijos, los tiene todos en sus manos, y que Él está gobernando sobre las naciones. Bien, y ahí termina el capítulo 1. Comienza el capítulo 2. Y aquí tenemos estos 7 candeleros. Son las 7 iglesias de Asia. Empieza con la iglesia de Éfeso y finaliza con la iglesia de la Odisea. Bien. Hay 3 maneras de interpretar estos 2 capítulos. Hay 3 maneras. Anoten esas 3 maneras de interpretar Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cuando usted lee esos mensajes a la iglesia, recuérdese que hay 3 maneras de interpretarlo. Número 1, usted tiene que interpretarlo desde el acontecimiento histórico de cada iglesia. O sea, cuando le escribe al ángel de la iglesia, le está escribiendo al líder de la iglesia y le está hablando de su necesidad real, del hecho histórico. Espero que me estén entendiendo. Están trayéndole el mensaje real de la iglesia.
es el hecho histórico. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos rapidito, 3 a lo máximo. Cuando le dice a la iglesia de Éfeso y le reconoce sus 6 atributos, 6 atributos, 6 cosas muy buenas, pero luego le dice, pero tengo contra ti algo, que has perdido tu primer amor. Y es un hecho real, histórico de la iglesia de Éfeso. Es un hecho real. La iglesia de Éfeso se había fanatizado tanto al extremo, se fanatizó tanto, que había perdido el amor. Y todo lo que hacía, lo hacía en su fanatismo, pero no lo hacía con amor. Esto es la iglesia de Éfeso. Y luego la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Y la palabra Esmirna significa mirra, amarga. Ahora, cuando él le está dando el mensaje a la iglesia de Esmirna, él le dice, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, le está diciendo al líder de la iglesia, que lo llama el ángel de la iglesia, le dice, la iglesia va a pasar por 10 días de tribulación y sé fiel hasta la muerte. Es un hecho literal, es un hecho histórico que ocurrió en Esmirna. Y cuando usted investiga la historia de la iglesia de Esmirna, es la iglesia que realmente tuvo 10 días de persecución, como el Señor le había dicho, 10 días de persecución. Y todavía el anciano de la iglesia le dice, sé fiel hasta la muerte. Y el anciano de la iglesia era Policarpo, uno de los grandes hombres de los primeros cristianos, de los padres de la fe. Era llamado uno de los padres de la fe. Él tenía 76 años. Entonces le dijeron, si usted quiere salvar su vida, niegue a Jesús y usted va a salvar su vida. Entonces él dijo, no, Dios ha sido tan bueno conmigo, tan bueno, que me ha bendecido más de 70 años. Yo no puedo fallarle. Pueden matarme. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Por favor, cierren el micrófono, por favor. Yo no puedo cerrarlo porque tengo la imagen. Bien, entonces, tenemos aquí la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Entonces, aquí encontramos esta iglesia que pasó por tribulación. Por ejemplo, todavía sigo en la primera interpretación, el lado histórico y real. La iglesia de la Odisea, la última iglesia. Y le dice, por cuanto tú eres rica o te consideras rica, pero yo te aconsejo que compres de mí oro, vestiduras blancas y colirio. Y eran las 3 grandes riquezas que la ciudad de la Odisea tenía. La iglesia de la Odisea era una ciudad muy comercial por el oro, por la tela y por el colirio. Entonces el Señor le dice, tú te consideras rica porque tienes esos elementos, pero yo te aconsejo que compres de mí, porque esas 3 cosas te están faltando. Y esas 3 cosas tienen que ver con un sentido espiritual. Cuando usted mira en la Biblia, el oro tiene varios significados, y uno de los significados del oro es la fe.
Vestiduras blancas tiene que ver con la santidad. Y el colirio tiene que ver con la visión. La iglesia de la Odisea había perdido todo esto, la santidad, la visión, la fe, y se sentía orgullosa, soberbia, se enaltecía a sí mismo. Entonces ella se sentía muy rica. Entonces Jesús le dice, pero tú no sabes que eres 5 cosas, desventurado, miserable, etcétera, etcétera. Y por cuanto eres tibia, no eres ni frío ni caliente, tibia, te vomitaré. Y es exactamente lo que ocurría en la ciudad de la Odisea. Ellos traían desde muy lejos, yo no recuerdo cuántos kilómetros, pero no lo voy a decir para no errar, pero de muchos kilómetros de manantiales salían agua fresca, agua pura, y la traían a la ciudad de la Odisea porque no había agua. Y cuando llegaba, después de transcurrir todos esos kilómetros, llegaba tibia. Y las personas que bebían esa agua producía un problema estomacal que le daba náuseas y vómito. Entonces el Señor le está hablando de una cosa que ellos conocían muy bien. Entonces le dice, por cuanto no eres frío y no eres caliente, porque eres tibio, voy a vomitarte. Eso ustedes lo tienen normalmente. Bueno, eso yo voy a hacer con ustedes. Entonces, llegando a la definición del primer concepto. El primer concepto es, ellos tenían ese problema, lo que el Señor le dice. A 5 de esas 7 le exhorta que haga algo, que cambie su rumbo, que cambie en su vida. Era la necesidad literal. Bien, la segunda interpretación de estos 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, es interpretarlo como la necesidad que tenemos en nuestros días o en cualquier tiempo, todas esas necesidades. Se lo repito. Puede ser la necesidad que tenemos en nuestros días o en cualquier tiempo. Le explico. Cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, ha perdido tu primer amor, no es solamente un concepto histórico a la ciudad de la iglesia, a la iglesia de Éfeso, sino para nuestros días. O para los días que han transcurrido en la vida de la iglesia, porque en algún momento la iglesia pierde el amor, pierde el rumbo porque se fanatiza y piensa que esto es la gran verdad y entonces pierde la misericordia, pierde el amor y termina matando en vez de estar ganando las almas. Entonces el amor, la iglesia lo pierde en cualquier momento. Entonces no era exclusivamente la pérdida del amor. Lo mismo que en la Esmirna. La persecución. Nunca en la historia de la iglesia ha parado la persecución. Siempre hubo persecución. Gracias a Dios nunca nos ha llegado a nosotros. Pero siempre en la historia de la iglesia hubo persecución. Y le dice a la iglesia, vas a ser perseguida. Y fue perseguida. Siempre hubo matanza de cristianos. Millones de cristianos murieron como mártires. Siempre fue. Entonces, esos mensajes es aplicable a todas las necesidades de la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Bien, la tercera interpretación, la tercera manera de interpretar estos 2 capítulos es interpretarlo por tiempo, por tiempo. O sea, la iglesia comienza sus primeros pasos con la iglesia de Éfeso y la iglesia va a terminará la iglesia con el tiempo de la Odisea. Entonces cuando el Señor venga a buscar a su iglesia va a encontrar una iglesia como la iglesia de la Odisea. ¿Qué es? Una iglesia que se considera rica, que se considera esto, pero ella no puede verse a la luz de los ojos de Dios. Y lo peor de lo peor, que la iglesia en los últimos días
lo tiene a Jesús afuera y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Ese texto es un texto de un mensaje a una iglesia o a una etapa o a un tiempo de la iglesia. No es de un inconverso, no es para un inconverso, es para la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la iglesia de los últimos tiempos, si lo interpretamos así, en etapas, y la última etapa de la iglesia termina con la Odisea, es la iglesia que va a dejar a Cristo de lado, pero van a estar festejando, regocijándose, hablando de grandes cosas, pero Cristo está fuera. Cristo no está dentro de la iglesia. Bien, entonces ahí encontramos la interpretación de estos dos capítulos. Ya hemos visto el capítulo 1, capítulo 2. Bien, y iniciamos el capítulo 4, y en el capítulo 4 nos encontramos con el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia. Y yo le invito a que usted abra su Biblia allí en Apocalipsis, en el capítulo 4. Versículo 1 y versículo 2. En otro momento vamos a volver a leer este versículo 1 y versículo 2 para dar otra explicación. Pero ahora en el versículo 1 y 2 dice, después de esto miré, he que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, noten esto, la primera voz que oí como de trompeta, una este texto con 1 Tesalonicenses 4, 4:13, cuando dice que vendrá con voz de mando, con voz de trompeta. Y aquí dice, la oí una voz de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá. La iglesia sube, arrebatada. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué cosa le va a mostrar? Después que va a suceder los acontecimientos con la iglesia. Después de esta. Versículo 2, y al instante yo estaba en espíritu. Esto es la glorificación. Dejo un estado humano, dejo un estado carnal para estar en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bien, entonces Juan, vaya observando cómo se va desarrollando Apocalipsis. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, él lo está observando en una visión terrenal, una manifestación celestial, pero lo está viendo en la tierra. Pero desde el capítulo 4 y el capítulo 5, él comienza a mirar desde el cielo. Comienza a mirar las cosas desde el cielo, porque él fue arrebatado. Entonces su visión ya no es desde la tierra, es desde el cielo. Y en el capítulo 4 hay una palabra que se repite. Hay una palabra que se repite. Y es la palabra trono. Trono, trono, trono. Alrededor del trono, todo trono, trono, trono. Capítulo 4. Se repite la palabra trono. La primera visual que Juan tiene del trono es quien está sentado. Él no lo ve. Él ve algo, pero no lo ve. A uno sentado y lo trata de descifrar cómo lo ve. Pero él ve la glorificación, la honra, la gloria que se da en el trono y alrededor del trono. Dicho de paso, yo creo que este es uno de los grandes capítulos para estudiar el capítulo 4, para que observemos cómo se alaba y cómo se adora en el cielo, y que deberíamos hacerlo aquí en la tierra.
Como se alaba y como se adora en el cielo, debemos hacerlo acá en la tierra. De tal manera, que todos los que tocan, los que cantan, los músicos, no deberían pararse con soberbia y orgullo, sino hacer lo que dice aquí en el capítulo 4, en el versículo 10, postrado, se sacan sus coronas y la colocan al pie del trono. No tengo de qué gloriarme. Mi orgullo está allá. Mis logros están allá. Mis triunfos están allá. ¿A qué? Al pie del trono. No tengo nada de qué gloriarme. No tengo absolutamente nada de qué gloriarme. Esto es lo que Juan ve en el capítulo 4. Él ve el trono y la alabanza. ¿Cómo glorifican a Dios? Y en el capítulo 5 se saca la vista del trono para entrar en el capítulo 5 para colocar la vista en el Cordero. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis se comienza a tomar el protagonismo el Cordero, pero alguien lloraba porque veía que el libro, el rollo, mejor dicho, estaba sellado y no podía verse nada. Y no había nadie digno de abrir los sellos, hasta que alguien dijo, sí, aquí hay uno, el Cordero, el Cordero, el Cordero. Y entonces, en este capítulo 5 que se repite la palabra Cordero, usted va a encontrar prácticamente del versículo 11 al 14 la adoración al Cordero. Y es digno de prestarle atención las cosas que sale de la boca de los que alaban al Cordero, qué expresiones, con qué calidad, con qué mensaje, con qué palabra adoran al Cordero. Porque Él es el único digno, Él es el digno. Entonces lo alaban al Cordero, lo exaltan, lo adoran al Cordero. Entonces en el capítulo 4, cómo se adora a Dios Padre. Capítulo 5, cómo se adora a Jesús, el Cordero. Entonces en el capítulo 4 la palabra que se repite es trono. Capítulo 5 es Cordero. Y entonces, luego de ver y comienzan a abrirse los sellos. Y ahí comienza la revelación del Apocalipsis. O sea, lo que se llama la semana Septuaginta, la 70 semana de Daniel. Entonces Jesús abre el rollo y abre los 7 sellos. Y desde el séptimo sello se abre el 1, el juicio, el 2, el juicio, el 3, el juicio, el 4, el juicio, el 5, el juicio, el sexto, el juicio, y se abre el séptimo. Y desde el séptimo sello, comienzan las trompetas, los juicios. Entonces, 7 juicios, el séptimo da la apertura a las 7 trompetas. Lo que llamamos la tribulación, las 7 trompetas. Entonces tenemos 7 sellos, 7 trompetas, que abarca el capítulo 6 hasta el capítulo 11. Pero, entre medio de los sellos y las trompetas, hay acontecimientos extraordinarios, donde Dios va manifestándose de una manera gloriosa con Israel, con los 144,000, con los sacrificados, los que mueren por Cristo, y con los 2 testigos. Esto vamos a ir viendo progresivamente. El libro de Apocalipsis no es difícil de estudiarlo si lo estudiamos cronológicamente.
Si en la mente nos grabamos, es un libro de orden cronológica. No va a ser difícil. O sea, las figuras son difíciles, pero usted puede llegar a comprender. Bien, entonces finaliza esta etapa con la resurrección de los dos testigos y la masiva conversión al Señor de los judíos, quebrando el pacto con el anticristo. Entonces luego se da inicio a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que son las 7 copas, que son las 7 iras de Dios derramadas sobre la tierra. Las 7 iras de Dios. Entonces allí es cuando Israel es perseguida y donde se van a esconder en las cuevas que están hasta el día de hoy, y hay lugares donde están las cuevas donde tendrán que esconderse. Las 7 copas de la ira del Señor. Entonces eso termina con el capítulo 18. Y en el capítulo 19, aquí comienza las bodas del Cordero. Dicho de paso, en el capítulo 19, en los primeros versículos tenemos los 4 aleluya. En el capítulo 19, los primeros versículos, tenemos los 4 aleluya. Son las únicas 4 veces que en el Nuevo Testamento aparece la palabra aleluya. En todo el Nuevo Testamento aparece 4 veces, y las 4 veces que la palabra aleluya aparece es en Apocalipsis capítulo 19, los primeros versículos. Entonces, en la primera etapa del capítulo 19 está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Los cristianos juzgados y siendo recompensados. Después, en la segunda etapa, la iglesia casándose con su esposa, que es la iglesia. Por eso dice en Apocalipsis, sea ataviado de sus vestiduras para llegado las bodas del Cordero. La boda del Cordero, capítulo 19. Entonces, termina el capítulo 19 y comienza aquí la segunda venida visible, que empieza del versículo 11 al 21, la segunda venida visible. Es lo que nosotros le llamamos la revelación, la manifestación visible del Señor. Y luego llegamos de ver el tribunal, las bodas y la segunda venida visible, los 3 temas en Apocalipsis 19, el tribunal, boda y segunda venida, empieza el milenio, capítulo 20, del versículo 1 al 6, que lo vamos a tener que explicar al milenio bajo el Antiguo Testamento, que nos dice el milenio en el Antiguo Testamento. Después de pasar el milenio, Satanás es soltado, porque primero es atado, después soltado, es soltado para la última gran batalla. La última gran batalla, Apocalipsis 20. Después de esa última batalla, viene el juicio final, Apocalipsis 20, del 11 al 25. Allí donde serán juzgados todos los perdidos y se van a juzgar primero por un libro que se llama el libro de la vida y por los libros, las obras de los libros que están escritos de ellos. Toda su vida, el libro y los libros. Ya vamos a estudiar este juicio. Y luego, después de este juicio, llegamos al capítulo 21 y 22, los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, que son las 7 cosas nuevas que Dios hace. Las 7 cosas nuevas que Dios hace. Bien, así termina más o menos Apocalipsis. Un pequeño repaso para que ustedes se lo graben. Capítulo 1, la revelación de Jesús. La manifestación de Cristo como Dios, como sumo sacerdote,
como el triunfador sobre la muerte, aquel que tiene en sus manos el mundo o gobierna el mundo y tiene en su mano a su siervo. Luego, las 7 etapas de la iglesia, los 7 periodos de la iglesia arrebatada, capítulo 4, el trono, todo lo que ocurre alrededor del trono. Capítulo 5, el Cordero, él es glorificado y allí hay una doxología. En el capítulo 5, el Cordero es glorificado. Y entonces Juan comienza a mirar desde los cielos. Entonces comienza a mirar qué es lo que ocurre acá en la tierra. Y Jesús abre los sellos. Él es el único. Los 7 sellos del juicio de Dios. Después, en el 7º sello, se tocan las trompetas. Y al finalizar la trompeta, tenemos un acontecimiento muy importante, que es la muerte y resurrección de los 2 testigos. Pero no solamente la muerte y la resurrección, sino la conversión masiva de los judíos, quebrando el pacto con el anticristo, quebrando ese pacto. Y entonces el anticristo se lanza a perseguir a los judíos, y eso está en el libro de Ezequiel, muy contundentemente, capítulo 38 y 39. Usted puede leer eso, lo vamos a leer, 38 y 39, la persecución de los judíos. Y aquí viene esa gran persecución, la masacre, la huida, las cuevas, etc. Entonces, en el capítulo 19 tenemos el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la iglesia con Cristo y su segunda venida visible. Luego, en su segunda venida visible, se establece el milenio en la tierra porque Él coloca sus pies en el monte de los olivos. Según Zacarías 14:3, en el monte de los olivos coloca sus pies y el monte se parte en 2. Y entra a Jerusalén por la puerta de oro, la puerta oriental. La puerta oriental, la puerta de oro. Se cumple Salmo 24, versículo 7 al 10, se cumple. Se cumple ese texto, Jesús entrando en gloria. Entonces allí luego comienza el milenio, se finaliza el milenio, Satanás es soltado, la última gran batalla de la humanidad y Satanás con Cristo. Viene el juicio del trono blanco donde todos los perdidos serán juzgados. Después de ser juzgados, las 7 cosas nuevas, capítulo 21 y 22.